Bueno, seguimos compartiendo esta mañana de Mercadovisión, muy bien acompañados. Damos la bienvenida, tenemos un gustito, un lujo, nos damos al profesor de Historia Económica, Roberto Cortés Conde, una eminencia para tratar un poco de entender, Roberto, a ver si nos podéis ayudar hacia dónde vamos, teniendo en cuenta lo que es, la lección, ¿no?, de la historia. ¿Qué puede pasar si, no cambiando muchas recetas, pretendemos no volver a cometer los mismos errores del pasado? Buen día, Roberto, bienvenido. Y contanos un poco, cómo ves que está rumbeado en estos momentos el país, teniendo en cuenta, insisto, lo que es el peso de la historia, ¿no? Bueno, buenos días en primer lugar. Digamos que es un poco temprano para hacer ya un diagnóstico de cómo va a ser la evolución inmediata futuro. Las señales que se dan por ahora no son muy alentadoras, por decir algo prudente. Temo que se vuelva a repetir el fenómeno de siempre de la Argentina, que es, en vez de afrontar el problema de fondo, que es que este país tiene una baja productividad en muchos sectores, que tiene una alta dependencia de su industria del sector externo, es decir, de las importaciones para bienes semiterminados, bienes de capital, etc. Y un sector muy amplio de la sociedad que es poco productivo. Ya desde fines de la Segunda Guerra Mundial y como resultado de lo que había sido la crisis del 30 y el aislamiento internacional, la Argentina adoptó una estrategia que no fue deliberada al principio, fue el resultado en los años 30 de la situación que existía, que era una industrialización para el mercado interno, lo que se llamó la industrialización sustitutiva de importaciones. Se cerraron las importaciones y entonces había un mercado para las industrias locales. Sí aparecieron un montón de tallercitos, actividades, qué sé cuánto, que eran de bajísima productividad. Cuando se termina la Segunda Guerra, la Argentina había crecido en los años de guerra en base a eso, y en los 30 por la crisis, en base a eso. Pero a partir de ahí se nos empezó a notar los problemas tremendos que eso tenía, porque esas actividades industriales requerían importar. Importar significaba tener divisas para hacerlo. ¿Y quién tenía esas divisas? El sector agrario, el sector agrícola, exportador, que era el que proveía divisas, pero era el que estaba muy castigado, porque desde los 30, después siguió en toda la posguerra, hubo o tipos de cambio diferenciales por los cuales los productos agrícolas se vendían a 5 pesos el dólar, y el dólar de importación estaba a 14 y el dólar libre estaba a 20. Se imagina la diferencia que hay entre 5 y 20, era el que ponía el sector exportador, y el Estado se quedaba con esos dólares del sector exportador. Eso llegó a 1949 con la primera crisis de balance de pagos. Y a partir de ahí tenemos crisis sucesivas cada 10 años, que son las famosas del pare y siga, que hay una actividad industrial que crece, pero demanda más importaciones, y como la actividad que produce exportaciones está muy castigada, no cierra nunca. Y no cierra nunca. Bueno, ese ciclo se ha reiterado muchísimas veces y es el que hay que terminar. Es decir, no es posible. Yo decía recién fuera de cámara que una actividad que ha ocupado y que tiene buenas tecnologías como el sector automotor, tiene una balanza comercial negativa, porque hoy día no se terminan todos los autos, sobre todo con el acuerdo de Mercosur. Lo que tenemos es que se exporta y se importa, pero lo que Argentina importa en el sector automotor es mayor que lo que exporta, con lo cual no deja dólares libres para importar otras cosas. Lo único que se ha hecho, esto es en el sector agropecuario. ¿Le puedo hacer una preguntita que tiene que ver? Perdón un minuto. Que ha hecho, y esto me parece, que ha hecho una gran revolución tecnológica que la gente no ha considerado,
¿Qué ha significado? Cuando yo estaba en la universidad, hablábamos sobre el trabajo Bunge de la frontera agropecuaria. La Argentina había llegado al máximo posible de producción, entonces había que hacer industrias porque ya no se podía. Lo que se demostró desde los 80, de los 90, con la labranza directa, que fue una creación local, y con el uso de las semillas transgénicas que permitió el uso de los antiherbicidas, el glifosato, etcétera, es ampliar en más de 10 millones de hectáreas. Ahora, esas 10 millones de hectáreas van a fluctuar, porque son menos productivas probablemente que las de las zonas núcleo, van a fluctuar de acuerdo a los precios que tengan de sus productos y a lo que le cuesten sus insumos. Si le va a costar más sus insumos, porque le está costando, porque son importados en la mayor parte de los casos, y además va a recibir menos por las retenciones, no es que se va a deshacer el sector agropecuario, sino que lo que va a pasar es que en algunos lados, que se hacían 2 cosechas, trigo y soja o trigo y maíz, no se va a hacer trigo, se va a hacer una cosecha en el año. Ahora, sumado a un montón de miles de pequeñas propiedades que se van a ir saliendo, no del todo, pero va a tener un efecto muy importante. Entonces, esas cosas no se tienen totalmente en cuenta. A veces el desconocimiento, capacidad teórica que uno pueda tener, el desconocimiento de lo que fue la Argentina y de lo que es la Argentina, puede llevar a cometer errores graves. Por eso iba a ese punto exactamente. ¿Usted no tiene la sensación de que los argentinos no hemos leído, y sobre todo los distintos gobiernos no han leído y no leen la historia como para no se repitan los mismos resultados que ya hemos tenido, fracasos tras fracasos, en montones de cosas, por no haber leído historia, por no habernos informado realmente de qué sucedió en otras oportunidades y por qué ocurrió esto? Mire, no solo no haber leído, es decir, los que somos grandes, aún los... Mi caso, por ejemplo. Claro, mis hijos, además, han vivido estas experiencias. Hemos vivido crisis de la hiperinflación, crisis de la convertibilidad, crisis de esto, así que hemos vivido todo. Y volver a recetas antiguas que son producto a veces de necesidades inmediatas. Es cierto que hay cierto tipo de actividades industriales que ocupan trabajo, y eso, pero usted no puede mantener permanentemente a cualquier industria o cualquier actividad porque ocupa trabajo cuando no es productiva. Acá hay una especie de fenómeno mágico que dice cualquier persona dedicada a cualquier actividad tiene derecho a recibir ingresos porque da trabajo, pero da trabajo con una productividad muy baja. Eso no arregla la vida social. Y tenemos, por ejemplo, yo hablaba de los automotores. Bueno, usted dice, ¿por qué? Bueno, porque los automotores acá tienen enorme cantidad de impuestos. Todo tiene enorme cantidad de impuestos. En realidad, toda la actividad. Claro, toda la actividad, por supuesto. Pero le digo, pero en el caso de eso, ahora Brasil está tratando, esto va a ser enormemente peligroso, de bajar la protección. Si Brasil baja la protección, nosotros vamos a estar en un problema que tendríamos que estar pensando ya cómo resolverlo. Yo no digo que sea fácil resolverlo, porque toda cuestión que tiene que ver con empleo demás y el cambio de productividades, pero estamos hace muchísimo tiempo y volviendo a recetas que han fracasado, ¿no? Roberto, hablando de recetas justamente, se nota en los últimos años, décadas, la única creatividad en materia de políticas económicas tiene que ver con la creación de nuevos impuestos con títulos de lo más variopintos y con la clara finalidad de ganar las elecciones de 2 años siguientes, cada 2 años. ¿Hasta ahí llega nuestra planificación país, no más de 2 años, o la coyuntura de la explosión posible en un corto plazo? La verdad que no tengo respuesta para eso, porque es lo que me interrogo yo todos los días, ¿no? Porque hay acá limitaciones políticas, sin duda.
uno llega, yo siempre les digo a mis alumnos, una cosa es que yo haga una serie de ecuaciones en el pizarrón y diga esto, y otra cosa es si ustedes me vieran a mí teniendo las herramientas para hacer los cambios, porque ahí usted está viviendo en otro mundo, en un mundo donde tiene una cantidad de limitaciones. Una de esas, por ejemplo, es que a los 2 años tiene una elección, y después usted, cuando tiene un gobierno, tiene mayoría en el Congreso como para hacer una política ya fuerte. Y a eso iba, Roberto, esas herramientas teóricas, ¿hay en la práctica margen como para poder utilizarlas? Margen social, económico, las distintas situaciones muchas veces críticas, ¿permiten que se hagan los ajustes de fondo que hay que hacer? Mire, cuando el actual ministro de Economía, cuando plantea el tema de la sustentabilidad de la deuda y de qué es lo posible pagar, dice en un artículo que en definitiva los criterios, que es correcto cuando dice, bueno, no hay que ver la deuda en relación al producto, hay que ver la relación que hay entre ingresos y gastos, es decir, la disponibilidad de un excedente para pagar, lo que es correcto. Ahora, ¿cómo se hace ingresos y gastos? Bueno, ¿cuántos impuestos puede poner? Y si esos impuestos no son negativos contra la producción, es decir, que puede ser bien al principio, pues. Y el gasto, bueno, él mismo reconoce que en alguna medida es subjetivo, es decir, puede ser una cosa muy discreta. Cuando se toca este tema de la deuda, por ejemplo, una cosa es que una persona vaya a un banco a pedir un crédito, pues se endeudó y le diga, mire señor, mi mujer se enfermó, yo gasté esto en remedios y no tuve más remedio y estoy hasta acá, así que necesito un crédito. Ahora, mi mujer está bien y aparte yo trabajaba, tuve que dejar de hacer unas cosas, por ahora vuelvo y mi mujer además va a trabajar muy bien. Yo, banquero, le digo, señor, a usted le doy el crédito. Ahora viene otra misma persona que me dice, mire lo que pasa porque yo usé la tarjeta, porque yo tengo que salir todos los fines de semana a comer con mi mujer, porque si no me siento muy acá las cosas son muy nerviosas, necesito todos los años ir a la playa en Brasil, que yo así que, y bueno, ¿qué va a hacer usted? Y bueno, yo esto no lo puedo prescindir. Usted no me puede hacer prescindir. ¿Se acuerdan cuál es el criterio? Yo, banquero, al segundo no le doy un crédito. Pues si necesita seguir yendo todos los años a la playa en Brasil, no va a pagar nunca. ¿Y usted dice que eso es lo que está pasando con la Argentina? Por lo menos yo todavía no. ¿Se acuerdan? Si yo tuviera la mentalidad de que tengo que prestar dinero, cosa que no voy a hacer porque no tengo nada que ver, diría, ¿cómo me aseguro que después de la historia de deudores que tiene, realmente se pone la casa en orden como para esto? No como para también recibir visitas, no en la casa hablando pero cuando le dice inversiones, el presidente, le dice, voy a ponerle billetes en el bolsillo, puede ser una reacción, pero esto es una reacción para hoy, para mañana, ¿cómo se va a crecer la Argentina? Y crecer es productividad. Es decir, no simplemente mejorar un poco el consumo y hacer una especie de rebote. Hay que producir, para producir hay que ser productivo. Por eso decía, el sector agropecuario demostró una capacidad de adaptación a las nuevas condiciones del mercado que fueron realmente tremendamente importantes. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer, muy amable. Hacemos una pausa breve. Volvemos enseguida.